Ah, ¿dónde lo tienes? ¿Dónde está? A ver, indícame dónde. Tranquilo, somos la policía. Somos la policía. ¿De acuerdo? Ay, ¿me escuchas, amigo? ¿Cuál es su nombre? Kevin. Kevin, ¿qué más? Kevin Maps. Bien, señor. Fue la noticia que dio la vuelta al mundo. Lo que se suponía era el rescate de un ciudadano brasileño, secuestrado y maniatado por la organización criminal, autodenominada Los Intocables de la Ley, en el caserío de Maraví en Ucayali en julio del 2025. Usted ha sido secuestrado el día de ayer. ¿Es así? ¿No? Tranquilo, ¿ya? Ya usted está con la policía. Así lo han tenido amarrado. Terminó por convertirse en la importante captura de uno de los hombres más buscados del Brasil. ¿Cuántos habían acá? No me acuerdo, estaba encapuchado. ¿Lo vas a proceder a retirarle las cuerdas? Sí, tranquilo, ¿ya? Bruno de Sousa Costa, o Marroni, como era conocido en el mundo criminal, es considerado el número 1 del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más peligrosas del Brasil. Era intensamente buscado en su país, pues cargaba sobre sus hombros una alerta roja de Interpol. Hoy su nombre vuelve a cobrar notoriedad, pues tras su captura y detención provisional, con fines de extradición en nuestro país, Bruno de Sousa Costa, uno de los criminales más sanguinarios del Brasil, fue puesto en libertad el pasado 21 de noviembre, tras vencerse el plazo para que el país carioca presentara la demanda formal de extradición. Marroni huyó de las autoridades brasileñas y se afincó en tierras peruanas, adoptando doble identidad. En nuestro país se hacía llamar Kevin Maps de Sousa, pero su verdadero nombre era Bruno de Sousa Costa. Según las autoridades del estado de Acre, en Brasil, este criminal de 32 años movía sus tentáculos fuera de tierras cariocas, señalándolo directamente como responsable de delitos como asesinato, torturas, secuestros, tráfico de armas y droga. Y es que de Sousa Costa es considerado uno de los líderes de una facción de la organización criminal más sanguinaria del Brasil, el Comando Vermelho, organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas. No pasa nada, porra. Ahí na frente. No en vano y tras un año de investigación, el pasado 28 de octubre, la Policía Federal brasileña puso en marcha el mega operativo Contención en Río de Janeiro, que buscaba detener el avance del grupo criminal más antiguo y poderoso del Brasil. Hoy está aconteciendo en Río de Janeiro. Lo que está aconteciendo en Río de Janeiro es la mayor operación en la historia de las fuerzas de seguridad del Estado. Participaron 2.500 efectivos desplegados en los complejos de Alemão y Peña, una zona que abarca 9 millones de metros cuadrados, equivalente al doble del tamaño del barrio de Copacabana. Calificado por algunas autoridades como desastroso por lo violento de la incursión, el operativo policial, que dejó como saldo más de 120 fallecidos, buscaba dar con los cabecillas del Comando Vermelho. Las imágenes de violencia y muerte dieron la vuelta al mundo. La captura de Bruno de Sousa en julio del 2025 en nuestro país no fue gracias a un operativo policial, sino al giro inesperado que trajo consigo el rescate de un ciudadano brasileño que hasta ese momento se desconocía su identidad. Sus captores, entre ellos un policía, eran parte de una presunta banda criminal, visiblemente golpeado y maniatado. Por de Sousa Costa pedían $40.000 por su liberación. Este efectivo ha participado al ingreso del domicilio para poder extraer al supuesto secuestrado, ¿no? Para poder trasladarlo a otro lugar y
mantenerlo en cautiverio. Gracias a la captura de este mal efectivo es que se ha logrado dar con el lugar de cautiverio donde se mantenía secuestrado a la persona que finalmente ha sido identificado como Bruno de Sousa Costa. Tras su plena identificación y la existencia de una alerta roja vigente de Interpol, fue puesto en manos de las autoridades de Pucallpa. Mi nombre completo es Bruno de Sousa Costa. Su nacionalidad, Mi nacionalidad brasileña. edad, 33 años. ¿cuándo usted ingresó al Perú? Ya estoy viviendo acá en Perú hace 8 años. La investigación realizada en Brasil también detectó que Bruno de Sousa Costa está relacionado con la práctica del tráfico ilícito de drogas. Se precisa pues en dicha notificación roja que es un prófugo buscado por un proceso penal. En aquella oportunidad, el Poder Judicial ordenó 10 meses de detención preventiva en su contra y Bruno de Sousa fue trasladado en estrictas medidas de seguridad hacia el penal Ancón 1 en Lima, al ser considerado un interno de máxima peligrosidad. Sin embargo, al vencerse el plazo de 60 días según el Tratado de Extradición entre Perú y Brasil para la presentación de la demanda formal de extradición, la solicitud no habría llegado. Así, al haber cumplido con las obligaciones internacionales establecidas que demanda el proceso de extradición, el cuarto juzgado de investigación preparatoria de Coronel Portillo de Pucallpa, en su resolución del 21 de noviembre, ordenó la inmediata liberación de Sousa Costa, comparecencia con restricciones, además de impedimento de salida del país por el plazo de 5 meses. Bruno de Sousa Costa o Marroni, uno de los criminales más sanguinarios del Brasil, por el que existía una alerta roja de Interpol en su contra, se encuentra libre y en territorio peruano. Han pasado tan solo 3 meses desde que fuera capturado y nuevamente estaba libre. Lo encontraron escondido en esta habitación de su casa en Villa María del Triunfo. No me toques a mí, no me toques a mí, ¿qué te dije yo? El 2 de septiembre de este año, la policía le venía siguiendo los pasos desde el aire. Tras intentar darse la fuga, un auto le cierra el paso y es detenido. Fue a prisión por tenencia ilegal de armas. Nos vamos con la sorpresa que nuevamente está afuera. Hemos conocido por órganos de inteligencia, como repito, que este sujeto habría participado el 22 de julio del 2025 en un acto de sicariato, muy probablemente cometido contra Javier Clemente Rojas. Un humilde vendedor de verduras que se había negado a pagar un cupo. Daniel Alonso Pacheco Pinto es indicado como el cabecilla de esta banda criminal que operaba en toda esta zona sur y como responsable también de los incendios ocurridos en febrero y mayo de este año en el mercado de Nueva Esperanza. Se le suma además un triple crimen en una pollería. Sino también el 7 de agosto del 2025, donde existiría un triple asesinato, donde la dueña, el trabajador y una persona que estaba acompañándolos resultaran lesionados y como consecuencia de ello dejaran de existir. La última vez que te hablamos, líneate con líneate. Alguien se muere con. La policía indicó que el detenido confirmó que es él quien amenaza en este video. Él reconoce, le hemos tenido en una narración espontánea que él da a conocer que es su voz. Pero definitivamente estamos todavía iniciando las diligencias. Se le decomisó un arma de fuego y el mototaxi que aparece en los videos donde sus cómplices le entregarían el dinero de los cupos cobrados a sus víctimas. En medio de un fuerte contingente policial fue trasladado al de Pincri de la Victoria. Luchaban contra el incendio. En el interior del local, 6 estudiantes habían quedado atrapados, mientras el fuego avanzaba por todo el restaurante. Con escaleras improvisadas, los vecinos intentaban llegar al segundo piso, donde los alumnos del Instituto Superior Pedagógico de Huancané se refugiaron para escapar del incendio. El restaurante, con techo de madera, terminó destruido en cuestión de minutos. La falta de rutas de escape impidió que los jóvenes que celebraban el cumpleaños de uno de ellos lograran salir. A pesar del esfuerzo por auxiliarlos, 6 de ellos murieron. Según las investigaciones, el incendio se habría originado por el estallido de un balón de gas.
a pocos metros del ambiente donde los estudiantes se divertían. Las llamas se expandieron con rapidez, atrapando a las víctimas. Desde Juliaca llegaron varias unidades de bomberos que dominaron el fuego y desplazaron a una zona segura, el balón de gas. El incendio devastador que acabó con la vida de 6 estudiantes y dejó a otros 3 con quemaduras de gravedad. Estos serían los precisos momentos cuando un comerciante es trasladado por sus captores dentro del vehículo blanco. El señor se estacionó ahí y vinieron cuatro hombres, le agarraron al señor y se lo llevaron a un carro blanco. La víctima había llegado en su auto a la calle Mariátegui en Los Olivos. Se dirigía a su vivienda muy tarde en la noche del último miércoles, luego de salir de su trabajo en San Martín de Porres. Esta reja se encontraba cerrada al momento que la víctima llegó a bordo de su vehículo y fue precisamente al momento de querer abrirla que fue interceptado por sus captores. ¿Estaba queriendo abrir la reja? Sí, estaba queriendo abrir la reja. Claro, esa reja se cierra a 10 de la noche y eso sucedió más o menos 11:40 por ahí. El carro rojo del comerciante se quedó en plena calle con las luces prendidas y las puertas abiertas. Serenazgo y la policía de Los Olivos llegaron para hacer el peritaje correspondiente, una situación que alarmó a los vecinos. Es aterrador porque vivimos en un país inseguro ahora que no sabemos qué nos va a pasar. Luego de varias horas de haber sido secuestrado, las autoridades informaron que el comerciante de abarrotes había sido liberado durante la madrugada de este jueves. Sus captores lo habían abandonado en la puerta de su negocio. La unidad de secuestros de la IRINCRI investiga el caso y analiza estas imágenes para dar con la identidad de los secuestradores. Lanzaron una ráfaga de balas contra la ventana del conductor de un auto. Sicarios en motocicleta iban siguiendo a la víctima. A las 6:56 de la mañana, en la avenida Libertad del asentamiento humano Pancha Paula, en Puente Piedra, intentaron matarlo. Johnny Slim Pérez Ramos frenó y los atacantes huyeron dejándolo gravemente herido. Estaba inconsciente, estaba hablando con su familiar, ¿no? ¿Dónde le cayeron las balas? Por lo que yo pude observar, tuvo una herida en el brazo, tuvo una herida en la parte de acá del abdomen, como 2-3 impactos tuvo, más o menos, pero en todo momento estaba consciente. El gerente de producción de la empresa Pirámide sobrevivió de milagro. Iba camino a su centro de labores cuando fue interceptado. El ataque dejó 10 casquillos regados en el suelo. Un trabajador municipal que vive en la zona lo auxilió de inmediato y le salvó la vida. Tener una buena instrucción, a lo menos de parte de la municipalidad de mi parte, que trabajo ahí y puedo trabajar en el área de serenazgo, puedo socorrer, y en este momento lo que se derivó fue el área de la ambulancia municipal, ¿no? Para que pueda venir. La víctima de 43 años fue trasladada al Hospital Carlos Lanfranco Lahoz en Puente Piedra. Hasta allí llegó su esposa, asesora de Renovación Popular. La vocera del partido lamentó que, otra vez, 2 hombres en motocicleta vuelvan a atacar a la población. No deben haber, estamos en un estado de emergencia. ¿Qué cosa quiere entrar? ¿Que entremos a una especie de estado de excepción? Como se recuerda, hace un mes, delincuentes asesinaron al gerente de seguridad de la empresa Pirámide. Fue acribillado mientras conducía su camioneta rumbo a su trabajo. El dueño de la ladrillera ha estado pasando por un tema de extorsiones y como no, me imagino, de haber cedido, han empezado con los gerentes. Johnny Slim Pérez Ramos fue estabilizado. Se salvó de 8 disparos que atravesaron la ventana de su auto. Fuimos a la ladrillera para conocer su situación y los presuntos ataques en su contra, pero no respondieron. El caso quedó a cargo del DEPINCRI Puente Piedra. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, como lo mencionas, Denis Sánchez Ramírez, de 28 años, la policía ha podido confirmar esta información, se la ha brindado también a la Municipalidad de Miraflores y nos encontramos precisamente con el gerente Renzo Vallejo, gerente de Seguridad Ciudadana, que recibe esta información por parte de la policía y además otros detalles sobre este personaje. Sí, en realidad es un trascendido, la versión oficial la va a tener la policía, sin embargo estoy autorizado para poder decir de que este trascendido proviene de la Policía Nacional. Relacionado al tema de trata de personas, nos indican que estaba esta persona. Sí, correcto.
¿Y durante cuánto tiempo estuvo reunido? Porque ustedes han hecho efectivamente la ruta, ¿no?, de por dónde se ha desplazado, pero estuvo reunido en el malecón de la reserva con hasta 5 personas. ¿Durante cuánto tiempo estuvo reunido antes de que le dispararan? Bueno, nosotros, de acuerdo a la trazabilidad, la hora en que se estaciona, que es las 9:26, y 10:02, que es el disparo, hay aproximadamente 30 minutos que es entre que se juntan y finalmente terminan iniciándose los disparos. Y luego, Carla, según ya lo que nos han podido contar los vecinos de la zona, salen hasta 5 hombres encapuchados huyendo en dirección a Barranco, pero la Municipalidad de Miraflores también tiene el momento del ingreso de la víctima a su distrito. ¿Por dónde entra? Bueno, entra por el circuito de playas, la primera cámara lo detecta ahí, hasta que se estaciona pasa por 8 cámaras que están con inteligencia artificial y sigue el circuito de subida San Martín, la Avenida del Ejército, pasa por lo que es el Terrazas, Malecón Cisneros, Malecón de la Reserva, Avenida Armendáriz y finalmente termina en lo que es Malecón de la Reserva, cuadra 7. De acuerdo a su experiencia, ¿no?, en seguridad ciudadana y lo que la policía también les ha podido decir, esta persona ha llegado gracias al llamado de otros que le han dicho que tiene que estar en ese lugar. Por lo que hemos podido observar de las imágenes, el vehículo ingresa, va a una velocidad constante, se dirige directamente a ese punto desde donde se estaciona y bueno, baja del vehículo a reunirse con estas personas. ¿Estas cámaras van a poder ayudar a la investigación? Definitivamente esta evidencia que ha sido trasladada, evidencia adicional que tenemos para la policía, va a permitir a poder tener la resolución del caso si es que es bien aprovechada por la policía. Igual manera se manda un mensaje a la ciudadanía en general y a los que no vienen a hacer cosas sanas a Miraflores de que todo tema que se dé en Miraflores finalmente va a terminar siendo registrado y resuelto. Muy bien, gerente, muchas gracias, Carla. No solo tienen que estudiar dentro de aulas en malas condiciones, también exponen su salud cada vez que colapsa el buzón de desagüe que está dentro de la institución educativa emblemática San Juan, en San Juan de Miraflores. El segundo aniego en el año sucedió el pasado lunes, en horario de clases. Las ratas están saliendo. Mi sobrina está enferma. El día lunes hubo clase normal. ¿Y qué es lo que pasa? Que a las 10 de la mañana nos han comunicado por el tema del grupo que vengan a recoger a sus hijos. Hace algunos meses las aguas servidas llegaron hasta la avenida Guillermo Billinghurst. El problema ha obligado que en las 2 ocasiones las clases sean virtuales. Con el tema del desagüe no han fumigado. ¿Por qué? Porque ya termina el año. Los niños tocan el piso o alguna de las plantas que han estado llenas de ese microbio se pueden enfermar. La directora que está ahorita actualmente no para dentro de la dirección. El techo de calamina del salón de mecánica también se cayó. Por dentro está una desgracia. La parte secundaria, hay un pabellón que no está habilitado, no lo pueden usar. La biblioteca está toda rajada. Del último temblor que hubo fuerte, está rajada toda la parte de los techos, una escalera de la parte secundaria que casi se cae la vez pasada, que dijeron que los niños no vayan por ahí porque está a punto de caerse. Eso es peligroso para nuestros hijos. Pudimos conversar sobre estos problemas con el director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Mientras el tema judicial no se resuelva, el tema de saneamiento no se levanta y no podemos hacer ninguna inversión ni mejora. Estamos haciendo una gestión directa con Sedapal para resolver este tema de la red troncal que está por debajo. Particularmente hemos pedido que esa red troncal sea quitada. Mediante comunicado, Sedapal señaló que atendió inmediatamente la emergencia limpiando y desinfectando las zonas afectadas y tras ello dispuso la evaluación técnica para la solución definitiva a la existencia de un colector de alcantarillado que desde 1961 atraviesa el centro educativo. Anunció que el objetivo es definir el tratamiento técnico más adecuado respecto a la infraestructura. 39 años, quizás sea el candidato presidencial más joven en esta contienda. Enrique Valderrama es la carta del partido aprista para pasar la valla electoral. Recibimos el mensaje de la militancia de que desea que la renovación conduzca el proceso. Richard Arce ha sido congresista. Esta vez espera ser el rostro presidencial del Partido Morado. No solamente pasar la valla, tenemos la aspiración de llegar al poder. Es una gran responsabilidad.
En ambos hay una preocupación común, la inseguridad, y más en tiempos de campaña electoral. Se resisten a usar chalecos antibalas. El hecho que usen chaleco va a ser visto como una suerte de casta o de situación privilegiada. Porque evidentemente yo siento que hay una gran responsabilidad también de parte de nosotros los candidatos. No, eso sería una mala imagen para el Perú. ¿Y por qué? Porque definitivamente como Perú, como Estado peruano, estaríamos cediendo a los delincuentes. Desde el gobierno se prometen ajustes al estado de emergencia y acciones firmes para que la campaña electoral no esté marcada por la violencia. El gobierno va a darle seguridad a los candidatos, estamos trabajando en ello, en todo un plan de seguridad que viene trabajando el Ministerio del Interior, una vez que se definan los candidatos presidenciales, ¿no? Hay que pedirle al Estado más bien que solucione el problema, que despliegue todos sus recursos y capacidades para tratar de que esta campaña pues, no corra riesgo de sufrir actos de violencia. Lamentablemente nuestras autoridades no están asumiendo la responsabilidad porque no se deroga el paquete de leyes pro crimen. Algunos precandidatos coincidieron en la sede de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para discutir los avances y retos de la descentralización. Evidentemente siguen las conversaciones entre el Ministerio de Transportes y la empresa concesionaria respecto al cobro de la TUA, por lo menos en un comunicado que ha emitido la Asociación de Empresas Aéreas, AETAE, señalan que este viernes volverían a reunirse para definir la solución frente a la TUA, a la tarifa única de transferencia por el uso del aeropuerto Jorge Chávez. Bueno, una reunión en la que participan todas estas partes. Lo que se ha señalado es que esta reunión está prevista para el día de mañana, estaría prevista para el día de mañana, antes que se empiece a aplicar el cobro este 7 de diciembre. Esta nueva reunión, dice, responde a los avances alcanzados en la sesión de trabajo del 3 de diciembre en la que el ministro Prieto recibió las propuestas técnicas presentadas por aerolíneas y equipos especializados del Ministerio de Transportes, donde se han comprometido a revisar y evaluar estas alternativas en el corto plazo para determinar una solución frente a este cobro, considerando sus graves impactos en la conectividad del país y la experiencia, sobre todo de los usuarios, en el principal terminal aéreo del Perú. Bueno, es el anuncio que se está haciendo en este comunicado, que como ven es algo extenso, pero en resumen es eso. Para complementar justamente esta información, según Lima Airport Partners, se estaría negociando una adenda para evitar la TUA, pero esta es una información sin confirmar que se ha podido recopilar por interno. Y bueno, veremos qué trasciende de esta reunión. Hay expectativa efectivamente por esta posibilidad que se ha planteado por parte de las empresas aéreas. Continuamos con... Viene por esta publicación que tiene la Fiscalía de la Nación. Atención, dice así: la Fiscalía consigue 18 meses de prisión preventiva para el terrorista Víctor Polay, ex líder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, acusado por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado por el caso Las Gardenias. La medida fue obtenida por el fiscal adjunto provincial Rubén Anicama Medina de la Segunda Fiscalía Supraprovincial especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lima por crímenes cometidos entre 1989 y 1992 contra miembros de la comunidad LGTBI al acreditar riesgo de obstaculización, fundados y graves elementos de convicción y peligro de fuga del terrorista Polay, cuyo entorno familiar y amical se encuentra en Argentina y otros países. Repetimos esta medida, entonces, ha conseguido la Fiscalía 18 meses de prisión preventiva para el terrorista Víctor Polay, ex líder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Votación cerrada. Han votado a favor 43 congresistas, 46 en contra y 10 abstenciones. Más a favor Santisteban. En contra Tudela, López Ureña, Vergara, El Chaís, Bazán Narro. Abstenciones Mita. En suma,
a favor 44, en contra 51 y abstenciones 11. No ha sido aprobada la primera disposición complementaria transitoria del texto sustitutorio presentado por la Comisión de Energía. Con la misma asistencia se va a votar la segunda disposición complementaria transitoria. La primera disposición, como contábamos a nuestro compañero Omar Mariluz, significaba la exclusión de quienes no habían iniciado proceso. No se aprobó, es decir, no entra ninguno más de los que no haya iniciado el procedimiento de reinfo, no van a poder ingresar. Esta es la primera. Ahora viene la segunda disposición. Son varias disposiciones y se está votando en ese orden. Esto que se ha aprobado el día de hoy, ¿es ya la puerta abierta para el reinfo, para la ampliación? Bueno, hoy se ha aprobado esta prórroga, pero de hecho debo saludar que desde el Congreso nos hemos pronunciado en contra del retorno de estos 50.000 hoy mineros ilegales, que es ahí donde se deberían mantener. Es esa la cuestión previa que había planteado en la comisión y ahora aquí en el Pleno y hemos podido aprobar ello. Es decir, ¿quiénes van a poder seguir el proceso de formalización? Los más de 30.000 registros que quedaron pendientes, que en realidad esa debió ser la preocupación máxima de la Comisión de Energía y Minas durante esta legislatura. Debieron realmente trabajar en lo que es la ley MAPE para lograr la formalización de estos más de 30.000 registros que siguen en carrera para lograr su formalización y no esperar a último momento, como siempre se ha hecho, intentar utilizar la presión de las calles para mantener un texto con ilegalidad, impunidad y retroceso. En un punto de las disposiciones transitorias o finales se incluye a quienes tengan procedimientos, condenas firmes y quienes hagan reinfo en zonas arqueológicas, manantiales y demás. Eso también se ha votado y se ha rechazado. ¿Qué es lo que significa? Bueno, en realidad ellos han querido meter estas cosas de contrabando, referido a las causales de exclusión vigentes, solo mantenían un par de un aproximado de 20, lo que hemos hecho también a través de otra cuestión previa planteada por el congresista Morante es evitar la suspensión de estas causales. Eso también se ha ganado y creo que son dos puntos sumamente importantes, porque como lo dije en el debate, si realmente ellos querían solo la prórroga del reinfo del proceso de formalización minera, hubieran planteado un texto con ese artículo, pero han intentado ingresar otras cosas de contrabando que no lo hemos permitido. Ahora, se aprobó solo en primera votación. La legislatura cada mañana, ¿qué pasa? Va a pasar a la comisión permanente. Cuando la comisión permanente sesione, sí, no es una ley orgánica, lo puede ver la comisión permanente. Lo que no puede ver la comisión permanente sería la insistencia del texto. Entonces el Ejecutivo tiene toda la posibilidad de observar esta nueva prórroga y esperemos sinceramente, Jimmy, que haya una comunicación entre PCM y el Ministerio de Energía y Minas, porque hemos visto que el primer ministro, el señor Premier, se ha pronunciado contundentemente en contra del regreso de estos 50.000 y hoy realmente lo que se ha vivido aquí en el Congreso es una sala a puertas cerradas con el nuevo viceministro de Minas. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos detalles. ¿Qué ha vivido usted o qué ha vivido respecto? Bueno, realmente en teoría íbamos a esperar que el señor ministro de Energía y Minas, que nunca lo hemos escuchado, venga al Pleno, pueda sustentar por qué un año, por qué 18 meses, por qué 2 años y poder tener la posición del Ejecutivo. Hemos escuchado solo al Premier más, no al ministro de la cartera y hoy aquí ha estado también ambos equipos y sinceramente lo que se ha visto es nula comunicación entre PCM y MINEM. Eso llama mucho la atención porque finalmente es el Premier quien en teoría ha marcado una línea que lamentablemente nuevamente no se ha respetado por parte de la bancada del presidente Jerim. Es decir, el Premier da una línea y el viceministro de Energía y Minas daba otra. ¿Y estará satisfecho con esto que se ha aprobado entonces? Bueno, realmente creo que el que ha tenido que estar acá era el ministro de Energía y Minas. No entiendo cuál ha sido la posición del viceministro de Minas, cuál ha sido la intención de su participación en este texto. Hemos tenido el apoyo para mantener, como te digo, los 50.000 mineros ilegales donde corresponden. Y ojo, esto no es un capricho. El 90% de los 50.000 estaban con reinfo suspendido por 4 años. Un aproximado de 2.000, poco más de 2.000, habían presentado su recurso de reconsideración. Y si realmente querían mantener el recurso de reconsideración, no necesitaban hacer lo que han hecho el día de hoy. Pero nuevamente han intentado meter cosas de contrabando que no lo hemos permitido. Correcto.
Entonces, mañana que hay permanente, ¿podría incluirse la segunda votación? No, porque hay que esperar 7 días. Hay que esperar un plazo de 7 días, entonces en la siguiente sesión de la comisión permanente se podría incluir la segunda votación. Están con los plazos ajustados, ¿no? Porque, digamos, vence el 31 de diciembre, los mineros están afuera a la espera. Sí, y eso solo habla de la gran capacidad de recursos y logística que tienen los señores para mantenerse tanto tiempo en las calles, cuando, por ejemplo, no podemos ver eso en otros sectores, ¿no? El sector transporte es para 24 horas, 48 horas, porque entendemos que los peruanos día a día se ganan un sol, se ganan el pan, pero estos señores realmente no son pobrecitos y tienen los recursos y la logística para mantenerse en las calles e intentar, con la presión de las calles, aprobar un texto. No es coincidencia que se espere a último momento para intentar aprobar ese texto. Mencionó la bancada del presidente Geri. ¿Qué pasó con Somos Perú? Bueno, el único que presentó la cuestión previa fue el congresista Morante. Lamentablemente él fue sacado de la Comisión de Energía y Minas. La bancada de Somos Perú no lo acreditó como miembro titular y finalmente otra bancada lo retiró porque era un voto a favor de respetar la legalidad en el país. ¿Somos Perú votó a favor de esta ampliación? Sí, claro, Somos Perú ha votado a favor de la ampliación. ¿Qué cree que haga el gobierno? Con el presidente Geri, que en algún momento apoyaba y votaba acá a favor. Bueno, el presidente, después de que se aprobó el texto en la comisión, se pronunció finalmente en contra de la prórroga del REINFO, en contra de los regresos de los 50.000. Creo yo que fue una respuesta tardía, porque lo único que genera es que la ilegalidad siga ganando más tiempo, territorio y poder. Cuando ellos pudieron pronunciarse antes, tenían 3 votos muy valiosos dentro de la Comisión de Energía y Minas que hubieran permitido llegar con un mejor texto a este debate y de pronto plantear mejores cosas. Sin embargo, no fue así y lo que hoy hemos hecho es, a través de las cuestiones previas, corregir esas cosas que querían meter de contrabando. Para terminar por mi parte, se planteaba 2 años la Comisión de Energía y Minas. Se aprobó 1. Algo que decían los mineros que están afuera y en el interior del país esperando esto. Bueno, los señores han dicho en más de una oportunidad que el REINFO es un amparo legal, que con REINFO, sin REINFO van a seguir operando y que después de los 2 años van a seguir pidiendo otra prórroga. Esto no es coincidencia, el año pasado dijeron exactamente lo mismo, un año. Lo que ellos realmente quieren es perpetuar el REINFo. Muchas gracias. Diana González nos acompañaba en vivo entonces en lo que ha sido una reacción rápida de lo que ha significado esta aprobación el día de hoy. Repetimos entonces, ampliación de 1 año, solo hasta el 2026. Una situación que no llegó a segunda votación porque ya no hay legislatura y no tienen más de 78 votos. Para exonerarse de segunda votación se requieren 78. Pero al no ser una ley orgánica, una ley que necesita el Pleno necesariamente, la comisión permanente, entendemos, va a tener que ser convocada dentro de 7 días para analizar y votar esta posibilidad. En la comisión permanente solo hay 30 congresistas. Lo más probable, por el número de fuerzas, es que tal vez sí sea aprobada. No con el número que se esperaba o mayor, pero sí pueda ser aprobada. Así que no está del todo descartado que se pueda dar la ampliación de REINFO en una segunda votación en la comisión permanente del Congreso. Así están las cosas. Entonces, si me avisan en el canal, Juan Carlos Alcántara tal vez tiene información. Juan Carlos Alcántara, has escuchado tal vez tú y los televidentes y también los mineros el pronunciamiento de Diana González, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas. Frontera, que por ahí también hay delincuentes. La frontera de Tumbes te refieres, que es la más preocupante. A ver, en principio nuestras 2 fronteras son sumamente porosas, en buena cuenta tienen muchos lugares donde se puede infiltrar gente irregular. Por eso hemos declarado justamente en emergencia para que el ejército, con los efectivos que contamos disponibles, puedan reforzar la vigilancia. Ahora, eso no es suficiente, ¿ah? Hay que decirlo también con claridad, más aún en la frontera que tenemos de Tumbes con Ecuador. Yo los invito a que un día vayamos en conjunto y recorramos toda la frontera con Tumbes y nos vamos a dar cuenta justamente todos los posibles sitios donde uno puede cruzar, como que cruzo de aquí a donde estás tú. Entonces es una frontera muy complicada de resguardar. Tenemos que ver medidas complementarias al estado de emergencia. El estado de emergencia en las fronteras no va a ser suficiente, pero es una medida que nos permite poder mitigar
el traspaso, el tránsito, pero que tiene que ir acompañado de otras medidas, porque si continuamos con ello así como está, solamente vamos a poder controlar, mitigar, pero no vamos a solucionar el problema de fondo. Y ese es el problema de fondo que tenemos que, con más contundencia, poder aplicar. Durante su viaje va a ser tema. Evidentemente vamos a tocar ese tema, porque hay una agenda en común que es la lucha contra la delincuencia entre los países, entre todo. La delincuencia transnacional, como se le dice, es uno de los puntos que ya hemos abordado ahora que hemos estado en Locumba. Abordamos ese tema porque tuvimos una conversación telefónica con él anticipando lo que va a ser el día 12 y que gracias al Congreso me va a permitir poder viajar porque es una agenda binacional en el cual represento al Estado, porque muchas voces críticas había escuchado. Bueno, tenemos... Claro, hay varios temas de agenda, pero sin lugar a dudas un tema que es para nosotros hoy sumamente importante es el tema de cómo en forma conjunta podemos combatir el crimen transnacional. Es uno de los puntos principales, más no es el único. Hay agendas también que están pendientes de la contaminación de río, tenemos el proyecto Puyango, que tenemos que exactamente, tenemos varios temas en común, pero para el Perú, para nuestro país, uno de los temas principales es cómo luchar en forma conjunta contra la delincuencia transnacional que de un paso a otro transita. Antes de su viaje va a juntarse con los... anunciadas. Usted ha hablado sobre nuevas medidas para combatir la criminalidad. Bueno, vamos a ir anunciando como el día de hoy. El día de hoy, por ejemplo, es una de esas medidas que ya habíamos anunciado, que el señor ministro de Justicia lo ha impulsado y está estableciendo los términos del convenio que se ha anunciado. En los próximos días habrán otro tipo de medidas que se van a ir presentando. Acá, como lo dije hace un momento, estamos en guerra contra la delincuencia y tenemos que ir aplicando medidas, reforzando planteamientos y, si nos equivocamos en algún tipo de medida, replantearla. Acá nadie es perfecto, acá no es un gobierno que cree que tiene la última palabra de todo. Somos un gobierno que también escucha y reflexiona. Si nos equivocamos, admitimos el error y corregimos, como pasó en la frontera con Tacna, que hubo un desliz, mejor dicho, un exceso de confianza y en ese exceso de confianza aprovecharon para poder ingresar al territorio sin mayor medida de control. Y eso se corrigió inmediatamente. O sea, no se quiere decir que no cometamos errores. Se puede cometer errores, es cierto, pero la idea es siempre corregirlos en el momento y mitigar el impacto. ¿Antes de su viaje va a reunirse con los transportistas respecto a la ampliación del reinfo o lo va a observar? Bueno, está en primera votación. Entiendo que la segunda votación va a ser por intermedio de la comisión permanente, pero hay que dejar en claro que los puntos principales que planteó el gobierno, que es que sea un año, de los 50.000 que ya habían sido excluidos, o sea, los principales puntos para nosotros nos ha dejado conforme con el dictamen que se ha aprobado el día de ayer y que tiene que ser materia de segunda votación en la comisión permanente. O sea, preliminarmente estamos conforme con el resultado. El Congreso ha entendido justamente que si bien es cierto hay un problema real con los mineros informales, con los mineros que están en las afueras exigiendo algo que consideran que es justo, también tenemos que velar por el Estado en general, ¿no? Dando medidas. Entonces es una posición intermedia, no es lo ideal hubiera sido no tener que ampliarlo, pero bajo la realidad que hemos heredado era lo mejor que hemos podido en este momento conseguir como punto medio. Entonces estamos preliminarmente satisfechos, esperando que se valide o que se confirme en la segunda votación. Antes de su viaje va a reunirse con los transportistas. Antes de su viaje va a reunirse con los transportistas. Bueno, el ministro de Transportes y el ministro del Interior siempre se reúnen con ellos, siempre están en constante comunicación. Un día antes del último incidente, con un hermano transportista estuvieron viendo algunas medidas concretas sobre el tema del botón del pánico en el servicio público. Ellos están en constante comunicación, el gobierno está en constante comunicación. Bueno, han pedido reunirse en principio con el Premier ya les ha dado audiencia y hay que entender una cosa, el gobierno está actuando con hechos concretos. Lamentablemente, los criminales aprovechan justamente para contribuir a seguir generando el caos. Y evidentemente eso es lo que ellos hacen, ¿no? Pero nosotros estamos atacando hecho por hecho. Nunca va a ser suficiente. Por eso nosotros hemos dicho con suma claridad. Hemos heredado un gobierno con un montón de problemas y muchos más visibles en el tema de inseguridad ciudadana. Hemos heredado como la frontera, con muchos huecos, con muchos vacíos. Eso es lo que hemos heredado, es una realidad. El gobierno que estamos en este momento liderando le ha encontrado difícil, como se dice, sumamente difícil, pero
ello nos motiva justamente a triplicar los esfuerzos para ir combatiendo e ir anticipando problemas, por eso el convenio el día de hoy, y poder ir combatiendo cada uno de los frentes que nos han dejado. Y no del gobierno anterior, ¿eh? Son de muchos gobiernos anteriores que han dejado pasar las cosas y hoy estamos con todo encima, ¿no? El ex premier, por presuntamente usted no respetar la neutralidad en un proceso electoral. ¿Qué tiene que decir al respecto? El jurado electoral especial ha abierto un proceso por no respetar el principio de neutralidad en un proceso electoral con respecto a sus declaraciones en una entrevista para Panamericana. ¿Qué tiene que decir? Bueno, pues un proceso más, un proceso menos, tendré que enfrentarlo como tengo que enfrentar todas las cosas que me ha tocado enfrentar los últimos meses y bueno, haré los descargos correspondientes. El ex premier Eduardo Arana había anunciado esta criminalidad de la que estamos hablando podría llegar, señalan, al proceso electoral en la campaña. Hay un mensaje que darles porque ellos piden también seguridad de Estado para todos. Claro, hay que entender que estamos en el contexto de una contienda electoral. Tenemos que darles garantías a nuestros ciudadanos, a todos por igual, pero hay que darle un énfasis adicional a quienes van a ser nuestros próximos representantes. Eso está definido, hay un plan que ya se estableció con fechas, estamos a días próximos en que se comience a ejecutar ese plan y seguramente si hay algunas medidas extra que tendremos que adoptar, las adoptaremos, pero iremos viendo cómo se van desenvolviendo los hechos. Presidente, el ex premier Eduardo Arana había anunciado que se iba a privatizar la seguridad en los penales. ¿Ustedes van a recoger ello? ¿Tienen planeado hacer eso? Bueno, hay medidas que vamos a tomar y que vamos a anunciar en los próximos días. Seguramente algo de eso habrá en los próximos días, pero el señor ministro de Justicia en su momento lo anunciará. No descartamos nada. Toda acción que permita combatir efectivamente la delincuencia se va a tomar. Acá no tenemos ningún tipo de temor. Eso sí. Está aprobada en el dictamen que está en primera votación en las facultades delegadas que el Congreso nos ha dado. Se ha contemplado ello y una vez que tengamos la segunda votación vamos a ser sumamente firmes en ello. ¿Se mantiene firme en reformar el INPE? Sí, claro que sí, sin ningún temor. Y pese a recibir amenazas por ahí. Bueno, hay un principio de autoridad que tiene que imponerse y además estamos en un estado de derecho en que tienen que cumplir todas las personas sus obligaciones y entender sus limitaciones. Entonces, bajo ese entendido yo espero que reflexionen. Hay una medida que ya se ha aprobado prácticamente en consenso entre el Congreso, el Ejecutivo y los sectores. Entonces creo que es un paso importante. Peor es que no se apruebe nada y que generemos una incertidumbre. Y el gobierno se ha comprometido en no generar incertidumbre en un tema que sí puede solucionar. Y es un tema que hemos podido consensuar con el Congreso, que tenía una postura distinta. Han entendido la postura del Ejecutivo y la postura del Ejecutivo también ha escuchado a gran parte de los mineros que están en las calles y también a todos los que están involucrados. Así que es una postura, vuelvo a decir, intermedia, ecléctica, y que es un planteamiento, me parece, acorde a la necesidad del momento. Muchas gracias. Bueno, palabras, ha sido una conferencia de prensa algo extensa, pero ha tocado algunos puntos importantes el presidente José Gerí. En primer lugar, ha expresado su respaldo al actual presidente del INPE, que tenía varios cuestionamientos, incluso se llegó a decir en algún momento, no ahora, que iba a pasar por la prueba del polígrafo. Ha destacado la aprobación ayer de la ampliación del REINFO. Recordemos que el dictamen original aprobado por la Comisión de Energía del Congreso señalaba 2 años, pero finalmente la autógrafa, que fue aprobada por el Pleno, recogió las recomendaciones del Ejecutivo y contemplaba solamente 1 año de ampliación y también la exclusión de los mineros. Se ha referido además al viaje que va a hacer la próxima semana a Ecuador, donde tiene previsto reunirse con el presidente de ese país, Daniel Noboa, y en el cual, entre los puntos que van a tratar